Buenos días. Comenzamos la jornada de hoy. Desde VLEX, desde estas jornadas online y siguiendo con nuestro compromiso con la actualidad jurídica, hemos querido abordar las últimas novedades normativas en materia laboral. Estas jornadas forman parte de una serie de contenidos jurídicos, tanto escritos como audiovisuales, que persiguen la actualización en algunas cuestiones jurídicas más relevantes y actuales. La primera etapa de esta jornada de hoy se centrará principalmente en las relaciones laborales desde la práctica laboral de las administraciones públicas. Al finalizar las dos primeras ponencias de la jornada de hoy, daremos respuesta a algunas de las preguntas seleccionadas que podréis plantear a través del chat del webinar. Paso sin más dilación a presentar al primer ponente de hoy, don Juan Manuel Sánchez Bustamante, letrado de la Dirección Provincial de Barcelona de la Tesorería General de la Seguridad Social, quien va a exponer durante esta primera media hora el especial tratamiento que hace el nuevo texto refundido de la ley concursal sobre los créditos de la Seguridad Social, particularmente en el caso concreto de la venta de unidad productiva. Bueno, buenos días, Juan Manuel. Muy buenos días, Noelia. Cuando quieras. Muy buenos días a todos. Bueno, pues muchas gracias por esta presentación, Noelia, y sobre todo muchas gracias a los organizadores por esta invitación a participar en estas interesantes jornadas online sobre las relaciones laborales desde la práctica de las administraciones públicas. Y también agradecer que me permitáis abrir fuego de estas jornadas en esta mesa concursal con un tema que, como tú decías, es de absoluta actualidad y de absoluta importancia, de absoluta trascendencia. Pero tú también lo comentabas muy bien al principio. Este tema dedicado al texto refundido de la ley concursal y la responsabilidad frente a la seguridad social es un tema especialmente amplio, especialmente extenso, y no tenemos más tiempo que esta media hora que otorgáis para comentarlo. Por eso necesariamente hay que acotarlo, o me ha parecido importante acotarlo, y acotarlo en el tema que considero de mayor relevancia y mayor trascendencia en el texto refundido de la ley concursal, como es qué pasa en la venta productiva. Y lo hago con la intención de que no nos pase lo que explicaba Groucho Marx, que decía, respecto a la extensión del tema, Groucho Marx decía, la semana pasada hice un curso de lectura rápida y ayer mismo me leí Guerra y Paz de León Tolstoy. Va de Rusia. Bueno, pues para no intentar abarcar demasiado y que no concretemos nada, me ha parecido interesante, como digo, centrarme en el tema que considero más sustancial, más trascendental y que continúa siendo, como veremos, especialmente polémico, como es esta afectación del texto refundido de la ley concursal en la venta de la unidad productiva y en su repercusión con el crédito de seguridad social. Y para ello vamos a intentar ilustrar esta intervención a través de unas transparencias que vamos a intentar conectar ahora y que creo que me permitirán marcar el contenido del tema. No sé si se ve bien. Vale. Bueno, pues aquí lo tenéis. Yo creo que esa responsabilidad frente a la seguridad social, texto refundido de la ley concursal centrado en la venta de unidad productiva. Como introducción a este tema, me parece desde luego relevante y muy necesario el plantearlo en base a una pregunta que es la clave y que va a ser el guión, el elemento nuclear de toda la sesión. Y es si en la venta de la unidad productiva en el concurso se establece que el comprador se subroga en el crédito de seguridad social. Este ha sido un debate extendido a lo largo del tiempo desde que se aprobó la ley concursal en 2003, su primera interpretación en las primeras ventas de unidad productiva en las fases de liquidación, y eso nos lleva a entender que la respuesta a esta pregunta ha tenido un histórico debate. Por lo tanto, es bueno hacer referencia a una evolución que ha tenido ese tema y partiendo también del propio texto refundido de la ley concursal, que establece, cuando empieza en su preámbulo a decir la historia de la ley concursal es la historia de sus reformas, pues yo creo que en este ámbito en el que vamos a entrar, en la venta de unidad productiva, podemos perfectamente marcar el tema estableciendo en que la historia de la venta de la unidad productiva en el concurso
y su repercusión en el crédito de seguridad social es perfectamente la historia de sus reformas. Y además, también hay que añadir de sus pronunciamientos judiciales, como veremos. En ese sentido, este será el marco, es la historia de sus reformas. ¿Cuáles han sido estas reformas? Bueno, yo creo, estas reformas no son tan extensas como ha tenido la ley concursal, que ha llegado a tener hasta 20 y tantas reformas, pero sí que hay tres momentos, tres elementos que definen perfectamente el debate que hoy vamos a centrar. Un primer momento motivado por la introducción, la reforma que supone la introducción en el texto de la ley concursal de ley 22 de 9 de julio de 2003, con la incorporación del artículo, el polémico artículo 149.2 de la ley concursal, que podemos perfectamente decir, con este artículo empezó todo este debate. Es bueno recordar en este artículo dos cuestiones que luego iremos analizando. La primera, que en el proyecto de ley que entró en el Congreso de la ley concursal no figuraba este artículo 149 en su apartado 2. En el proyecto de ley que se aprobó en el Congreso tampoco figuraba este artículo 149.2 y que fue en una enmienda introducida en el Senado cuando se aprueba esta modificación de sustanciales consecuencias y que podemos recordar y luego analizaremos que establecía que en el caso de la venta de unidad productiva y se mantuviera una identidad en la actividad empresarial porque constituía un conjunto de medios organizados para llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se entenderá o se considera a efectos laborales que existía sucesión de empresa. Y solo decía esto, pero no hacía más referencia y el debate empezaba a entender, bueno, ¿y a efectos de seguridad social qué ocurre? Y aquí empezó, como digo, el debate y un poco también, y hay que analizar y surgirá a lo largo de la sesión, la inseguridad jurídica respecto al comprador en el momento en que intentaba formalizar la compra de la venta de una unidad productiva en el concurso. Este escenario motivó una reforma que se produjo en el criticado artículo 149.4 de la ley concursal, que la introduce la ley 9 de 25 de mayo de 2015, que hay que recordar que esta ley convalidaba la reforma que había establecido el Real Decreto Ley 11 de 5 de septiembre de 2014 en su artículo 149.2. Luego veremos la explicación y la fundamentación, pero el elemento sustancial ante la inseguridad jurídica que planteaba la interpretación del artículo 149.2 fue, por parte del legislador, clarificarla en su interpretación e incorporar también, no solo a efectos laborales, sino de seguridad social, la existencia de sucesión de empresa en el supuesto en que hubiera una venta de una unidad productiva con situación de identidad. Bueno, indudablemente esta afirmación o esta defensa del crédito de seguridad social generó muchísimo debate, pero también mantuvo la polémica de interpretación. ¿Cuál era la extensión de esa responsabilidad en materia de seguridad social? ¿A qué límite abarcaba? Y eso generó una serie de discrepancias, de interpretaciones, generando una polémica sustancial también en este tema. Por eso podemos afirmar que el conflicto permanecía y lo veremos al analizar los diferentes pronunciamientos. Y ante este escenario, ante estos precedentes, nos encontramos, digamos, al nuevo texto refundido de la ley concursal, Real Decreto Legislativo 1, de 5 de mayo del 2020, que, como todo el mundo sabe, entró en vigor recientemente en septiembre y que veremos qué situación. Pero en todo caso, sí que podemos afirmar que estamos ante un nuevo escenario de la venta de la unidad productiva en materia del crédito de seguridad social y créditos laborales, por el alcance, por la competencia, por elementos que luego vamos a analizar, pero la pregunta clave es si con este nuevo texto refundido de la ley concursal estamos ante la última reforma que se va a producir en la venta de una unidad productiva, si esta va a ser la última situación. Bueno, algunos autores ya se han pronunciado al respecto y yo también planteo mis dudas de que estemos ante la última reforma por la clara oposición o contraposición que hay
en el contenido del texto refundido de la ley concursal con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en la sala social respecto a la competencia y la extensión de la derivación, o con los propios pronunciamientos de la sala de conflictos del Tribunal Supremo en cuanto a atribuir la competencia o a la jurisdicción contenciosa en materia de derivaciones de responsabilidad de seguridad social, o que esta competencia no fuera exclusiva. Por eso creo que, sin anticipar la conclusión del contenido del comentario de hoy, sí que estamos ante unas dudas razonables sobre si este texto refundido va a ser la última reforma que sobre este tema vamos a tratar. Bien, este es el esquema de la sesión y vamos a analizar los antecedentes de este texto refundido para luego entrar en estas importantes y sustanciales modificaciones que contiene el actual texto refundido de la ley concursal. Vamos, en primer lugar, por el antiguo artículo 149.2. Lo hemos dicho de manera un poco deslavazada en la introducción, pero hay que recordar cuál era su contenido. Y este venía establecido así. El artículo 142 regulaba reglas supletorias en la fase de liquidación y establecía, en primer lugar, cuando como consecuencia de la enajenación a la que se refiere la regla primera, apartado anterior, es decir, la venta unitaria como un todo del establecimiento mercantil, de la unidad productiva como un todo, que era un elemento fundamental en materia de liquidación, una entidad económica mantenga su identidad, y que hay que reconocer o recordar que el concepto de identidad es un concepto que proviene de la jurisprudencia social y así se definía, como entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria. Y aquí venía el debate y la conclusión. Se considera a efectos laborales que existe sucesión de empresas. Solo, no ponía, solo a efectos laborales. Y aquí venía la duda. Ya los efectos de seguridad social, ¿qué pasaba? Bien, yo siempre comento la misma anécdota. En ese momento yo estaba de subdirector de procedimientos especiales, hacíamos derivaciones de responsabilidad en materia de sucesión de empresa y recibí la llamada de un abogado de comisiones obreras que me dijo, bueno, ya se ha aprobado la ley concursal. Yo, pues muy bien, ya tenemos un nuevo marco de actuación. Bueno, me dice, no te llamo por esto. Te digo porque te mires bien el artículo 149.2, porque en base a este artículo solo seremos nosotros los trabajadores los que podremos defender nuestros derechos laborales y vosotros no vais a tener capacidad de entorpecer esa situación. Bueno, en una primera lectura podía parecer que sí, efectos laborales. Luego, como sabéis, fuimos interpretando y valorando que esa referencia a efectos laborales no excluía el ámbito de seguridad social y defendimos de manera decidida por parte de los servicios jurídicos de la Tesorería esa situación. En todo caso, todos sabemos que fue un tema a debate. Prueba de ello es que si yo os planteo una pregunta que podéis encontrar en aplicación del artículo 149.2 de la ley concursal y utilizando la pregunta que constituye el guión de la sesión de hoy, es decir, en la venta de la unidad productiva en el concurso, el comprador se subroga en el crédito de seguridad social, y damos a modo de examen de universidad o de tipo test 4 opciones para contestar, y la primera podría ser: no se considera que solo a los efectos laborales, no, se considera que solo a los efectos laborales existe sucesión de empresa, primera opción. O la segunda opción: el juez mercantil determinará el alcance de la sucesión de empresa. O tercera opción: el plan de liquidación expresará la existencia o no de sucesión empresarial. Y cuarta opción, la D, la A es correcta y debe incluirse también efectos de seguridad social. Bueno, yo esta pregunta que le he formulado a mis estudiantes de universidad, les decía, hombre, como la pregunta la pongo yo y yo vengo de la seguridad social, para mí la única respuesta correcta sería la D. Pero a fuerza de ser sinceros y a fuerza de ser comprensivos con los alumnos, he de reconocer que cuando optaran por cualquiera de estas 4 preguntas, la respuesta sería correcta, porque en todos los casos ha habido pronunciamientos que han respaldado cualquiera de estas opciones. Y estos venían determinados o por el ámbito territorial o por el órgano jurisdiccional que lo dictara. De ahí la clara
inseguridad jurídica que generaba el hecho de que en función de un territorio, un pronunciamiento, pudiera entenderse que existía y se derivaba la responsabilidad, o no existía o no se derivara, o que solo fuera el juez el que pudiera determinar este alcance. Ahí estaba el debate. En todo caso, esto dio lugar a diferentes pronunciamientos que se fueron interpretando. Y estos pronunciamientos fueron en el siguiente sentido. En primer lugar y mayoritariamente, en interpretación del artículo 149.2, mayoritariamente a favor de la no sucesión de la seguridad social. Mayoritariamente porque pesó mucho, tuvo mucha importancia y mucha influencia el criterio mantenido por la Audiencia Provincial de Barcelona, la sección 15ª, la sentencia de 27 de noviembre del 2007, caso Llamas, ponente Ignacio, el presidente de la sección 15ª, Ignacio Sancho Gargallo, que entendió en la interpretación de este supuesto ante la aprobación de un plan de liquidación por el Código Mercantil número 2 de Barcelona, el recurso de apelación presentado por la Tesorería porque reconocía que no existía sucesión a efectos laborales de seguridad social y, como digo, la Audiencia Provincial resolvió esta cuestión en este auto y posteriores, entendiendo que ese artículo 149.2 en la venta de unidad productiva en el concurso no suponía la extensión a las deudas o al crédito de seguridad social. Este criterio fue seguido por otras audiencias, por citar algunas, la Audiencia Provincial de Pontevedra del 2010 o la Audiencia Provincial de Guipúzcoa del 2012. Mayor importancia tuvo el acuerdo al que llegaron los jueces de la Mercantil de Cataluña en un seminario celebrado el 3 de julio del 2014, porque en aras a fijar criterios de actuación estableció una regla básica en la enajenación de la unidad en la enajenación, en la venta de la unidad productiva en el concurso, estableciendo clara y literalmente que el adquirente no asume las deudas de seguridad social. Este es un principio y este es un escenario en el que nos encontramos en 2014. Hay que reconocer que este criterio de no sucesión no fue unánime. Hubo resoluciones discrepantes con este criterio. Podemos citar de manera referencial la primera, la del auto de juzgado de primera instancia de Badajoz del 2006, que entendía que en el plan de liquidación no podía aplicarse o extenderse una exoneración de la deuda de seguridad social, sino simplemente, y como establecía el artículo 149, como veremos luego, respecto a los créditos del Fondo de Garantía Salarial. También vinieron otros pronunciamientos posteriores del Juzgado Mercantil de Santander, de Huesca, de Granada. La Audiencia Provincial de Álava en el 2010 también se pronunció en este sentido, de no poder excluir esa responsabilidad en materia de seguridad social. Y en este escenario adquiere especial importancia la cuestión prejudicial planteada ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en base a interpretar si la regulación del artículo 149.2, estableciendo cargas en la venta de unidad productiva, se oponía o contraponía las directivas comunitarias, y en concreto en ese momento la Directiva Comunitaria 23 de 12 de marzo del 2001, que establecía la aproximación de la legislación de los Estados miembros a los derechos a los trabajadores en caso de traspaso o venta de la unidad productiva. En ese sentido, planteada esta cuestión prejudicial por todo el mercantil número 3, por Fernández Cheijó, el auto del Tribunal Superior de la Unión Europea estableció un argumento que es perfectamente, que respaldaba perfectamente en la existencia de cargas y en concreto la de seguridad social. A establecer, nada impide que el Estado miembro prevea que tales cargas, como digo, entre ellas la seguridad social, deban ser soportados por el funcionario, aun en caso de insolvencia del crédito. Por lo tanto, legitimaba la posibilidad que la legislación del Estado miembro incluyera dentro de las cargas de un traspaso de una venta productiva, aunque fuera en situación de insolvencia, las cargas de seguridad social. Este es el escenario, insisto, de plena debate, de absoluta inseguridad jurídica y con muchísimo riesgo y muchísimo temor a la hora de producir esas actuaciones. Ante este escenario, como decía, pasamos a el segundo momento dentro de esta evolución de reformas que han tenido la venta de unidad productiva en el concurso. Y es la Ley 9 del
25 de mayo de 2015 de medidas urgentes en materia concursal, insisto, convalidando el Real Decreto Ley 11 de 5 de septiembre de 2014. Es determinante y sustancial o claramente ilustrativo lo que en la exposición de motivos expresaba el legislador en aras a clarificar la situación que hasta ese momento se había generado. Y decía, la finalidad de estas reformas es, eso sí, garantizar en lo posible la continuación de la actividad empresarial, que es un principio que ha prevalecido siempre en el contenido de la ley concursal. Y para ello se arbitran mecanismos de exención de responsabilidad de deudas propias en el sentido de la venta libre de cargas que establecía en el actual artículo 146 bis de la ley concursal del artículo. Pero establecía, salvo en determinados casos que por su singularidad siguen mereciendo una especial tutela, citando de manera clara y literal, como en el caso de las deudas frente a la Seguridad Social y a los trabajadores. Ese era el espíritu, la finalidad, la intención del legislador en esta reforma de la ley de 2015. En ese sentido, se redacta primero en el artículo 149.2 del Real Decreto Ley, convertido en el artículo 149.4 de la Ley 9 del 2015, la siguiente modificación. Se mantiene la primera acción que hemos establecido cuando, consecuencia de la acción a que se refiere la regla primera, el apartado anterior, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como conjunto de medios organizados para llevar a cabo la actividad económica o esencial o accidental, se considera efectos laborales, y aquí venía la determinante incorporación y altamente criticada incorporación, como fue, y de seguridad social que existe. El legislador ya estableció de manera clara, para evitar interpretaciones, dudas, valoraciones, que a efectos de sucesión de empresa también se incorporaba la deuda de seguridad social. Bueno, las críticas a esta modificación son conocidas, entre ellas algunas pues tan duras como decir, bueno, la seguridad social ha ganado en los despachos, en la ley, lo que perdía en los juzgados, etcétera, etcétera, será un obstáculo para la venta de unidades productivas, aquí se frustra la continuidad empresarial. Bueno, estas son las interpretaciones, pero siempre hemos hecho valer que la defensa del interés público del crédito de seguridad social. En todo caso, ante esta situación no se creó una pacificación o una unanimidad de interpretación, sino que se generó un nuevo debate interpretativo del contenido del artículo 149.4. Así, si yo os vuelvo a plantear la pregunta que hacíamos antes y que constituye, vuelvo a insistir, el guión de esta sesión. En la venta de unidad productiva del concurso, el comprador se subroga en el crédito de seguridad social. Aquí, cambiando las opciones, planteamos 4 opciones. La primera, A, se subrogará en la totalidad de la deuda de seguridad social. B, el juez mercantil no tiene competencia para determinar la sucesión de empresa. O C, se subrogará la deuda de seguridad social de los contratos de trabajo vigentes en el momento en que se declaró el concurso. O D, responderá solo de la deuda de seguridad social de los trabajadores subrogados, que se subroguen en la venta de productos. Bien, también la pregunta a los alumnos hacía yo, por lo tanto, la defensa o ultranza de la opción A se debe subrogar en la totalidad de deuda de seguridad social, pero también, como nos pasaba en la pregunta anterior en interpretación del artículo 149.2, cualquiera de las opciones que eligiera el alumno a la hora de contestar esta pregunta sería correcta, porque existían pronunciamientos que respaldaban cualquiera de estas valoraciones. Vamos a ver qué pronunciamientos y de qué manera y con qué argumentos se respaldaba cada una de ellas. En primer lugar, respecto a la subrogación total de la deuda de seguridad social, bueno, pese a no ser mayoritaria, hubo varios pronunciamientos. Podemos destacar aquí en Barcelona el Juzgado Mercantil número 1 de Barcelona en julio del 2015, también el auto de la Audiencia Provincial de mayo del 2016 y marzo del 2017, también el auto de la Audiencia Provincial de Alicante de mayo del 2017, también auto del Juzgado Mercantil Santander de octubre del 2017 y una muy clara sentencia haciendo un análisis de la evolución
sobre este tema ha tenido del Juzgado Mercantil de Sevilla de octubre del 2018. ¿Qué argumentos se utilizaban o fundamentaban el hecho de entender que esta subrogación era total de la deuda? Bueno, en primer lugar, la propia voluntad del legislador expresada en la exposición de motivos, cuando decía que, pese al criterio de la venta de libre de cargas, había que excepcionar a algunos deudores que por su singularidad o por la defensa que esos créditos suponen, tiene que necesariamente ser excepcionados. Y por eso la propia voluntad del legislador, al establecer esta modificación y ampliar, o no ampliar, interpretar una duda que hasta el momento existía. En segundo lugar, por una claridad, el hecho de que, aunque no se traspasen todos los contratos laborales, eso no supone que se pierda la identidad que determina el elemento fundamental para la sucesión empresarial. La identidad puede ver determinada por otros elementos y que justifican esa continuidad y, por lo tanto, la necesidad de adquirir el activo y también el pasivo que en ese momento se había generado, en concreto en materia de seguridad social. También por la propia normativa estatal. El artículo 44 de Estatutos Trabajadores, que yo siempre he recordado que en el 2009 tuvo una modificación muy sustancial en cuanto que ya no seguía aplicando el criterio de 1980, que el primer Estatuto de los Trabajadores decía la subrogación de los trabajadores, sino también incorpora en aplicación de la directiva comunitaria también la subrogación en materia de seguridad social, el propio artículo 44, pero en especial en materia de seguridad social el artículo 42 de la Ley General de la Seguridad Social. La responsabilidad de la sucesión se extiende a la totalidad de las deudas generadas con anterioridad. No existía en materia de seguridad social una derivación parcial de la deuda. Y finalmente, y en los términos que antes hemos establecido, la propia normativa comunitaria permitía los Estados miembros regularan la asunción de deudas en caso de transmisión de un procedimiento de insolvencia. Bien, como digo, estos eran argumentos, pero no fueron mayoritarios y mayoritariamente fue el pronunciamiento respecto a una subrogación parcial, con diferente extensión. Para unos pronunciamientos, en unas resoluciones se entendía que esta subrogación debía ser un poco más amplia, es decir, dentro de una subrogación parcial, no todas las deudas, pero sí aquellas deudas de los trabajadores que tuvieran contrato en vigor en el momento de celebración o de presentación del concurso. Y así se pronunció el auto del Juzgado Mercantil número 4 de Madrid, de enero del 2016, también la Audiencia Provincial en mayo del 2016. Con carácter más restrictivo, solo se entendió que era una subrogación parcial, pero con carácter más restrictivo, solo aquellos trabajadores que en la venta de la unidad productiva se subrogaran por el comprador. Y en este sentido, el auto de la Audiencia Provincial de Palma de enero del 2016, el auto de la Audiencia Provincial de Álava de marzo del 2016 y el auto de la Audiencia Provincial de febrero de 2018. Bien. ¿Qué argumentos apelaban para esta interpretación más restrictiva o más limitativa de la extensión de responsabilidad? Pues bueno, primero, la regla que inspiraba la ley concursal y en la reforma establecida, citada en 2015, que era la regla general de transmisión libre de cargas para el nuevo comprador. Uno también evidente es que la subrogación en su totalidad constituía un obstáculo para la transmisión de las unidades productivas, real y cierto, porque encarecía la oportunidad o el interés en esa operación de venta. O porque decía la sentencia del propio artículo 146 bis ya establece correctivos para evitar situaciones abusivas. O finalmente porque el artículo 149 no precisa el alcance y este queda a criterio del juez de lo mercantil, que puede establecer el ámbito de extensión en función de cada uno de los supuestos. Bien, como digo, este era el escenario que teníamos hasta mayo de este año. Y en mayo de este año se aprueba el texto refundido de la ley concursal, Real Decreto Legislativo 1, 20 de mayo, que entró en septiembre, pero
que su criterio interpretativo ya, desde el momento en que se conoció, ya determinó algunas valoraciones a la hora de interpretar situaciones anteriores a su entrada en vigor, o por lo menos, dado que la exposición, el preámbulo establecía que era un criterio interpretativo de los criterios fijados o valorados por los jueces, ya permitió hacer algunas interpretaciones previas. Bueno, desde luego, este nuevo texto refundido en la venta de unidad productiva crea un nuevo escenario. Un nuevo escenario en dos temas especialmente debatidos y sustanciales, en cuanto a la competencia y en cuanto al alcance de esta derivación de responsabilidad. En cuanto a la competencia, porque el artículo, en primer lugar, con carácter previo, el legislador ha considerado en el artículo 202, dentro del capítulo dedicado al inventario de la masa activa, definir lo que era unidad productiva y lo define en los términos de, pues, la unidad productiva es el conjunto de medios organizados para realizar una actividad económica esencial o accesoria, términos conocidos. Yo creo que esto no plantea debate y es perfectamente respaldado, pero planteaba dos escenarios nuevos, uno en competencia y otro en alcance. En competencia, para atribuir la competencia exclusiva al juez de lo mercantil como novedad y como realmente hecho absolutamente determinante. Y así lo dice el artículo 221.2. El juez del concurso será el único competente para declarar la existencia de sucesión de empresa. Y, en segundo lugar, por el alcance, porque el artículo 221.1 determina o plantea un alcance general de esta decisión en los términos que hasta ahora tenía la regulación anterior de la ley concursal, la existencia de sucesión de empresas, pero lo delimita de una manera muy seria y muy determinante a través del artículo 224.1.3 del texto refundido. Así, el alcance general del 221 venía, como digo, a amparar un poco la interpretación que hasta ese momento estaba teniendo la ley concursal. En caso de enajenación de unidad productiva, se considera efectos laborales y de seguridad social que existe sucesión de empresa. Este era el criterio. Bien, a la hora de determinar sus efectos, el artículo 224.1 vuelve a insistir en libre de cargas, pero excepciona algunos supuestos y entre ellos establece que en caso de venta de sucesión de empresa, el artículo en su apartado tercero limita los efectos de la sucesión a los trabajadores de esa unidad productiva y, es la clave, en cuyos contratos quede subrogado el adquirente. El texto refundido por elegir, por pronunciarse sobre aquella interpretación que el antiguo artículo 149.4 determinaba, limitando los efectos de la subrogación a aquellos trabajadores subrogados con el adquirente. Hace una acotación muy clara y, desde luego, muy sustancial en cuanto al contenido y el alcance de esta derivación. Por ello, si volvemos a plantear, con ella será la última vez que os ponga esta cuestión tipo 6, tipo test, de la venta de unidad productiva en el concurso, el comprador se subroga al crédito de seguridad social y planteamos las mismas opciones que planteamos en la interpretación del artículo 149.4, tras la modificación de la ley 9 del 2015, se subrogará, una opción, se subrogará la totalidad de la deuda de seguridad social. B, el juez mercantil no tiene competencia para determinar la sucesión de empresa. C, se subrogará en la deuda de seguridad social de los contratos de trabajo vigentes en el concurso. O D, responderá solo de la deuda de seguridad social de los trabajos subrogados. Bueno, ahora claramente con los alumnos me eligen la opción D, o ese examen esa pregunta está suspendida. Aquí no hay margen en interpretación del texto refundido de otra opción. Esta es la realidad. Aún así, podemos plantear que esta respuesta no me parece que vaya a ser pacífica, que no vaya a generar debates y oposición, porque se contrapone, como decía al principio, con, en primer lugar, la jurisprudencia de la Sala del Tribunal Supremo, clarísimamente marcada en una sentencia muy conocida de 29 de octubre del 2014
y a la que le han seguido posteriores sentencias, la de 12 de septiembre de 2018 o 23 de enero de 2019, y que establecía 3 elementos absolutamente firmes. En primer lugar, que la competencia para determinar la existencia de sucesión empresarial era de la jurisdicción social y se la atribuía como propia. En segundo lugar, que el pronunciamiento mercantil que pudiera realizarse en el concurso tenía un carácter prejudicial y una eficacia limitada al concurso. Y en tercer lugar, en cuanto al alcance, que la extensión de responsabilidad alcanzaba las deudas laborales anteriores, no únicamente aquellas de los trabajadores subrogados ni aquellos que estaban en vigor, sino a todos los contratos laborales anteriores. Por lo tanto, está en firme oposición al contenido tanto del artículo 221 como del artículo 224, punto 1, apartado 3 de la ley. Y también, y es importante en lo que afecta a la actuación específica de la tesorería, está en claro conflicto con los funcionamientos del Tribunal Supremo de la Sala de Conflictos, que en autos de 20 de julio de 2012 y 19 de diciembre de 2013 atribuía la competencia a la jurisdicción contenciosa para conocer las actuaciones de derivación de responsabilidad de tesorería, aunque hubiera habido un pronunciamiento por parte de los jueces de lo mercantil. Y en ese sentido, la capacidad de la tesorería de iniciar un expediente ante una consideración de una sucesión de empresa por la venta producida en el concurso. Todo ello nos lleva a pensar que estamos ante un margen de duda, de incertidumbre, y veremos la evolución que tiene. Por ello, y como conclusión a esta intervención, y para no excederme ya más del tiempo que me ha correspondido, mi conclusión es que estamos ante un nuevo escenario de la venta de unidad productiva con el nuevo texto refundido de la ley concursal, con clara y determinante repercusión en el crédito de seguridad social, indudable, pero el debate entiendo que continúa y va a generar algunas nuevas dudas y algunas nuevas interpretaciones. Bueno, estas son mis conclusiones. Estaré pendiente de vuestras preguntas y muchas gracias por vuestra atención. Cedo la palabra nuevamente o a mi compañera Abraham o a la presentadora de la. Muchísimas gracias, Juan Manuel, por la brillante de tu exposición. Bueno, es un tema, como comentabas, muy interesante, muy actual y que estamos seguros que seguirá dando de qué hablar, ¿no? Ahora, para pasar a la segunda exposición, bueno, primero recordamos, como ya ha comentado Juan Manuel, que podéis plantear vuestras preguntas sobre la ponencia en el chat del webinar. Y ahora, sin más dilación, damos paso a la segunda exposición, que es la de don Abraham Cobo. ¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Buenos días, Abraham. Bueno, Abraham. Bien. ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verte. Igualmente. Sí. Buenos días. Abraham Cobo es letrado de la Unidad Administrativa del Fogasa en Barcelona y va a hablar precisamente de la responsabilidad concursal frente al Fogasa conforme al nuevo texto refundido. Adelante, Abraham, cuando quieras. Muchísimas gracias a todos y obviamente gracias a VLEX y a Víctor Santa Bárbara por invitarme a participar en esta ponencia. Antes que nada, felicidades, Juan Manuel, en primer lugar por tu excelente ponencia y en segundo lugar también por chafarme el primer punto de mi ponencia. O sea que, en tal caso, pero también afortunadamente coincidimos en general en los criterios dispensados. Por lo tanto, yo creo que, en fin, como en los telediarios, el hilo argumental, ¿no? Que uno lo deja y otro lo coge, bueno, pues así va a ir la cosa. Yo lo que he intentado con esta ponencia que os voy a pasar a ofrecer es tocar 6 puntos novedosos del texto refundido de la ley concursal en relación con el Fondo de Garantía Salarial. Y focalizarme en las cuestiones que pudieran resultar más prácticas para todos aquellos que nos están viendo. Entonces, precisamente el primero de los puntos era la cuestión relacionada con la primera de la novedad, la primera de las novedades, que sería la transmisión de unidades productivas, que nadie voy a tocar en 30 segundos porque ante el gran maestro yo prefiero esconder el ala. En efecto, como muy bien ha planteado Juan Manuel, le corresponde decretar la existencia de la sucesión de empresa en la transmisión de unidad productiva al juez de concurso,
de acuerdo con lo establecido en el artículo 221.2 del texto refundido. Pero es que eso además tiene una implicación inmediata en relación con la competencia del juez de lo social. Porque claro, stricto sensum, si leemos lo que dice el artículo 221.2, cualquier trabajador que pretenda reproducir en el ámbito social una extensión de responsabilidad que el juez del concurso ya ha matado en el ámbito concursal, de acuerdo con lo establecido en el 136.1, debería declararse incompetente. Pero claro, yo creo que no puede ser más taxativo el artículo 221.2. Bueno, pues allí donde la ley lo dice bien claro, pues tampoco cabe mucha interpretación. De tal forma que si el juez del concurso se ha pronunciado sobre la sucesión de empresa de acuerdo con un perímetro determinado de responsabilidad, poco más puede decir el juez de lo social y debería, motu proprio, declararse incompetente ante una demanda de un trabajador afectado por la transmisión de una unidad productiva que pretenda extender la responsabilidad a la empresa entrante. Así de taxativo lo veo yo. Debería él de declararse incompetente, precisamente por mor de lo establecido en el artículo 221.2. Y el segundo punto en relación a las transmisiones de unidad productiva, y también coincido con Juan Manuel, bueno, pues parece claro que ahora la responsabilidad y la extensión de la responsabilidad a la empresa entrante se tiene que limitar en exclusiva a los trabajadores subrogados, de acuerdo con lo establecido en el 224.1. Lo que pasa es que precisamente por los conflictos que van a haber entre el actual redactado del texto refundido y la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo al respecto, y sobre la base de la existencia de una supuesta ultra vires, yo estoy convencido que se va a pretender desoír lo que dice el texto refundido para intentar seguir apostando por la doctrina consolidada del Tribunal Supremo en esta materia. Comentar también, en relación con el artículo 224.1.3, que es muy importante que en el auto de transmisión de unidad productiva, de forma expresa, el juez del concurso establezca que la empresa entrante no se va a subrogar en la deuda laboral no cubierta por FOGASA. Lo digo porque nos hemos encontrado en algunas ocasiones en el que el juez del concurso, por olvido o por error, de forma expresa, no ha dicho que la empresa entrante queda liberada de aquellas prestaciones que el fondo pagó. Y eso lo que supone es que el Fondo de Garantía Salarial pueda repetir contra la empresa entrante. Por lo tanto, es muy importante que magistrados y los abogados de la empresa entrante, de la empresa que compra la unidad productiva, se lean muy bien ese auto de transmisión para evitar que luego el fondo, una vez abonado los créditos salariales e indemnizatorios, pueda repetirlos con la empresa entrante. No ha sucedido muchas veces, pero ha sucedido. Y si de forma expresa el auto de transmisión en el 224.1.3 no libera a la empresa entrante de estos créditos, el fondo puede repetir. Yo con esto dejo el primero de los asuntos en relación a la transmisión de las unidades productivas. Y me centro en relación a los seres extintivos, que también han habido algunas novedades que me parecen importantes. Primera pregunta, ¿puede el juez del concurso decretar la responsabilidad de todas las empresas de un grupo por la deuda laboral en el auto que aprueba el ERE extintivo concursal? Bueno, pues en principio no hay problema. En principio, el juez del concurso puede establecer la responsabilidad de todas las empresas de un grupo. Y ahora viene la novedad. ¿Qué pueden hacer las empresas que han sido condenadas de forma solidaria por ese auto extintivo? Pues ahora lo dice muy claro el 551.2 del texto refundido, que pueden impugnar, pueden recurrir en suplicación esa extensión de responsabilidad a todas las empresas del grupo.
La tercera pregunta que en relación a los seres extintivos y los grupos que nos podríamos hacer es la siguiente. ¿Puede el juez del concurso decretar la extensión de responsabilidad tanto en relación con empresas concursadas y no concursadas dentro del grupo? Aquí hay un gran posicionamiento mayoritario por parte del Tribunal Supremo que dice que el juez del concurso solo se puede pronunciar si todas las empresas del grupo están concursadas. Si no están concursadas, le corresponde a la jurisdicción social el establecer ese ámbito de responsabilidad. Y cuarta pregunta sobre el tema de los seres extintivos y que yo creo que pronto se aclarará, pero de momento, a tenor de lo establecido en el 541.1 del texto refundido no está claro. A mí me surge la siguiente cuestión. ¿Puede un trabajador afectado en el ERE extintivo impugnar por cuestiones generales dicho ERE? Porque claro, en la ley concursal, en el artículo 64.8, la ley concursal, no el texto refundido, sino la ley concursal, el trabajador solo podía impugnar el auto extintivo en relación a las cuestiones individuales que afectasen a su relación jurídica, pero no a las cuestiones generales, porque esa legitimación correspondía a los representantes de los trabajadores, es decir, sindicatos, Fogasa, etcétera, etcétera. Pero es que, claro, ahora el 541.1 no distingue entre cuestiones que se refieran a la relación jurídica individual de cuestiones referidas a lo que podríamos denominar cuestiones generales. Por lo tanto, si yo me siento y leo el artículo 541.1, puedo llegar a la conclusión que ahora un trabajador puede impugnar un ERE extintivo por cuestiones generales. Claro, esto es grave, o como mínimo tiene unas profundísimas implicaciones, porque eso puede servir, entre otras cosas, para intentar presionar a la administración concursal en algún determinado sentido. ¿Por qué? Pues muy fácil. Pues porque si el trabajador impugna ese ERE extintivo y no es firme, el Fondo de Garantía Salarial no va a abonar las prestaciones. O sea que yo mucho me temo también que esto se va a utilizar como una palanca para presionar a la administración concursal hasta que haya un pronunciamiento de algún superior de justicia que vaya marcando el camino al respecto de este tenor literal del actual 541. Y con esto acabo la segunda de las novedades al respecto del texto refundido. Tercera novedad. En relación con el pago de los créditos contra la masa de naturaleza salarial. Si os fijáis bien, el artículo 245.1 del texto refundido lo dice ahora muy claro. Es decir, cuando una empresa todavía tenga actividad y por tanto, tenga giro comercial, muchas veces nos encontramos en el fondo de garantía que precisamente para continuar con esa actividad, lo que hacen las administraciones concursales es, por ejemplo, pagar el alquiler de la nave, pagar la luz, pagar el agua y de forma paralela libran los certificados laborales para que el Fondo de Garantía Salarial abone los salarios posteriores a la declaración concursal, que son crédito contra la masa. Ojo con lo que dice ahora el 245.1, que lo dice muy claro. Dice que antes de pagar cualquier otro crédito, se tienen que abonar primero los créditos salariales. De tal forma que esta práctica que hemos visto, no general, pero sí de forma notable, observábamos, que se entiende el porqué, para que la empresa pueda tener todavía, para que la concursada pueda tener todavía continuidad, ¿no? Pero es que ahora eso es un terreno vedado, de acuerdo con el 245.1. Es decir, un administrador concursal, a partir de ahora, antes de pagar el recibo de la luz,
del agua, del gas, del alquiler de la nave, cualquier gasto que tenga fruto de la actividad de la empresa, lo primero que tiene que hacer es pagar el crédito salarial. Y no se ajusta a derecho, que libre un certificado para que el fondo de garantía abone esos salarios. Entre otras cosas, porque cuando el fondo se subrogue y nosotros observemos que han habido pagos con vencimiento posterior a esos salarios, obviamente se ha incumplido el orden de pagos de acuerdo con lo establecido en el texto refundido. Así que, ojo administradores concursales, ojo empresa, porque a partir de la entrada en vigor del texto refundido del concursal, antes de abonar cualquier crédito contra la masa, se tiene que abonar el crédito contra la masa salarial, de acuerdo con lo establecido en el 245. Siguiente novedad. Concurso express y fogasa. ¿Qué es el concurso express? Se denomina coloquialmente entre los operadores concursales como concurso express aquel concurso de acreedores que se declara y concluye en la misma resolución. Se regula en el artículo 470 del texto refundido. Claro, en el concurso express, dado que no hay masa activa y los gastos del concurso van a suponer son muy superiores a la masa activa del concurso, pues el legislador, por política legislativa de eficiencia económica, dice no tiene ningún sentido abrir un concurso que se devenguen créditos contra la masa para saber que no se van a poder cubrir, pues mejor abrimos y cerramos ese concurso en la misma resolución. Artículo 470, que era el antiguo 176 bis 4 de la ley concursal. Pero claro, en este tipo de concurso express no tenemos administración concursal y no tenemos listado de acreedores. Claro, ¿es conveniente realizar un concurso express o solicitar un concurso express si hay trabajadores todavía en alta? Yo entiendo que no, y voy a explicar por qué. Claro, yo estoy convencido que el concurso express va a ser la estrella concursal a partir del 14 de marzo del 2021, porque muchas empresas habrán utilizado este periodo de no obligatoriedad de declarar el concurso a efectos de liquidar bienes y sin control judicial. Total, que cuando tengan ya la obligación legal de solicitar el concurso, muy probablemente van a decir, bueno, pues una forma de evitar la pieza de responsabilidad puede ser solicito concurso express, si nadie dice nada, abren, cierran, no hay pieza de responsabilidad y oye, a otra cosa mariposa. Ya, pero ¿qué pasa con los trabajadores? Porque claro, si no hay administración concursal y no hay lista de acreedores, la administración concursal obviamente no puede liberar el certificado para que vayan a cobrar del Fondo de Garantía Salarial. ¿Qué les va a suponer entonces? Que tendrán que ir a una insolvencia laboral una vez concluido el concurso. Es decir, ¿cuál sería el íter? Auto de declaración y conclusión del concurso. Entonces, el trabajador se tiene que ir a la insolvencia laboral, si tiene título, pues solicitando su ejecución, y si no tiene título, pues instando un declarativo. Lo que quiero decir es que cuando el empresario vaya a solicitar la declaración de concurso dentro de la categoría del concurso express, se piense muy bien si llevar a cabo un concurso express va a suponer o no, si hay trabajadores en alta, una gran demora para el trabajador poder cobrar de fogasa. Y atendiendo a cómo se encuentran o se van a encontrar los juzgados de lo social de colapsados, pues a lo mejor se debería de dar una vuelta a la posibilidad de presentar un concurso express so pena de perjudicar de verdad a los trabajadores. El siguiente punto que me gustaría tocar, a ver cómo voy de tiempo, faltan 10 minutitos. El siguiente punto es el concurso internacional y fogasa. Primera pregunta, ¿abona fogasa las prestaciones
a los trabajadores de empresas declaradas en concurso en otro Estado de la Unión Europea? Sí, de acuerdo con lo establecido en el artículo 33.9 del Estatuto de los Trabajadores. Abonamos salarios e indemnización a los trabajadores de una empresa cuyo concurso está declarado en otro país de la Unión Europea, siempre y cuando se den las siguientes condiciones. Primera, que haya trabajo habitual en España, es decir, que la prestación habitual de la relación laboral se haya realizado en España. Segunda condición, que exista actividad empresarial tanto en España como en otro Estado de la Unión Europea. En tercer lugar, que se acredite la declaración concursal del otro Estado de la Unión Europea, es decir, el auto de declaración que se haya podido producir, por ejemplo, en Alemania, habrá que traerlo a España porque tiene que formar parte de la solicitud de los trabajadores para cobrar la prestación de garantía salarial. Y en cuarto lugar, el certificado laboral de la administración concursal. Esos son los 4 requisitos. Es verdad que cuando nos encontramos en un escenario de concurso internacional, donde el concurso principal se ha decretado en otro país de la Unión Europea, es muy difícil que la administración concursal de ese país te haga un certificado laboral para poder solicitar la prestación al Fondo de Garantía Salarial aquí en España. Ante ello, yo lo que os podría aconsejar es lo siguiente. Deberíais de solicitar un concurso territorial en España, al amparo de lo establecido en el artículo 49 del texto refundido, precisamente para tutelar los bienes o, sobre texto de tutelar, los bienes que se hallen aquí. Porque si aquí hay trabajadores que han trabajado para esa empresa concursada en el exterior, en otro país de la Unión Europea, seguro que tiene que haber un mínimo establecimiento y seguro que tiene que haber unas mínimas mesas, ordenadores, etcétera, etcétera. Bueno, pues bien, sobre texto de proteger esos bienes, sería muy conveniente solicitar el concurso territorial a los siguientes efectos. En primer lugar, porque si eso es así, es decir, si se abre el concurso territorial en España y se nombra administración concursal en España, le vamos a poder comunicar los créditos laborales, los trabajadores, a administración concursal, sin necesidad de que esta comunicación se practique a la administración concursal de la Unión Europea, sino a la administración concursal española, de acuerdo con lo establecido en el 739.2 del texto refundido, lo cual es una gran comodidad. En segundo lugar, vamos a poder exigir que la administración concursal española defienda la inclusión de los créditos laborales en los textos del concurso principal que se tramita en el exterior, de acuerdo con lo establecido en el 752 del texto refundido de la ley concursal. Y en tercer lugar, y a los efectos que estamos comentando, lo más importante, le vamos a poder solicitar a esa administración concursal española que nos libre el certificado laboral. Al Fondo de Garantía Salarial le es indiferente que ese certificado esté emitido por la administración concursal del país de la Unión Europea o por la administración concursal territorial que tutela los bienes existentes aquí en España. Nos es indiferente, pero tiene que estar. De tal forma que, si tenemos una administración concursal territorial, para los bienes existentes en España, también le vamos a poder pedir el certificado laboral para acudir al Fondo de Garantía Salarial. Y si por una cuestión de competencia la administración concursal del Estado de la Unión Europea no apodera o considera que no debe de ser la administración concursal española territorial la que libre ese certificado, siempre van a poder coordinarse entre ellas para proceder en este sentido y para que el trabajador pueda tener el certificado laboral de cara a percibir la prestación del Fondo de Garantía Salarial. Así que puede ser una buena idea de cara precisamente a agilizar el cobro de la prestación de garantía salarial, de crear un concurso territorial en España, porque es verdad que muchas veces
Los trabajadores tienen una enorme dificultad para que la administración concursal del país, de otro Estado de la Unión Europea, les libre dicho certificado. Y acabaré con una última cuestión de interés que no es novedosa en cuanto al texto refundido de la ley concursal, pero que sí que es novedoso en cuanto a una ultimísima jurisprudencia del Tribunal Supremo. En relación al artículo 33.3, regla tercera del Estatuto de los Trabajadores. Claro, ¿qué dice el artículo 33.3, regla tercera? Nos dice que las cantidades abonadas por toda empresa concursada al trabajador en concepto de indemnización reduce la prestación de fogasa en ese mismo importe. De tal forma que si una empresa concursada abona parte de la indemnización a un trabajador, esa cantidad abonada se reduce de la garantía salarial. Por ejemplo, imaginaros un trabajador que tiene una deuda de 40.000 euros con la empresa. Y la empresa dice, bueno, pues mira, yo te abono 20.000 euros y luego vas al Fondo de Garantía Salarial a cobrar los otros 20.000. Bueno, pues, ojo, porque si la empresa le abona 20.000 euros, esos 20.000 euros el Fondo de Garantía Salarial se lo va a descontar de la prestación de garantía, aplicando artículo 33.3, regla tercera del Estatuto de los Trabajadores. Os referencio una sentencia del Tribunal Supremo en este sentido, de 18 de septiembre del 2017, unificación de doctrina 3554/2015. Claro, y surge una cuestión. ¿Y si el pago se produce, el pago de esta indemnización por parte de la empresa, antes del concurso? Pues también, se produzca antes del concurso o después del concurso, va a tener afectación sobre la prestación de garantía salarial que abona fogasa. Se lo vamos a descontar. Os referencio a otra sentencia. Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de junio del 2015, unificación de doctrina 2082/2014. Y ahora viene la novedad. Esta doctrina de descontar de la garantía salarial las cantidades abonadas por la empresa es aplicable también a los salarios. Pues en una sentencia de hace escasamente mes y medio, el Tribunal Supremo dice que sí. Es verdad que es una sentencia que esta reflexión la hace obiter dictum, pero nos dice que la doctrina reductora establecida en el artículo 33.3, regla tercera, en relación con la indemnización, es también de aplicación para los salarios. Y con esto acabo, creo que estoy dentro de tiempo y ahora pues me pongo a disposición de Noelia y de todos vosotros de cara a cualquier pregunta o comentario que queráis hacer. Muchísimas gracias. Gracias, Abraham, por tu exposición. Pasamos ahora al turno de algunas de las preguntas. Bueno, la primera pregunta, como los dos habéis tratado la materia de la venta de unidad productiva, bueno, iría relacionada con ambas ponencias. La pregunta es, ¿qué crees que ha supuesto el cambio de criterio sobre la no sucesión de responsabilidad del adquiriente en las deudas de la Seguridad Social? O sea, ¿qué es lo que ha motivado este cambio de criterio más allá de bueno, como todos advertimos, fomentar la continuidad y mantenimiento del tejido empresarial, ¿no? Juan Manuel. La verdad, personalmente no me atrevo a pronunciarme por cuál puede haber sido el motivo, la razón. La realidad es la que tú comentabas. Desde luego, fruto de esta reducción en cuanto al alcance de la responsabilidad de crédito y seguridad social es que se facilita la venta productiva y, por lo tanto, en un momento como el actual, que parece ser se va a proyectar muchos procedimientos concursales, esto va a permitir más continuidades de empresa. A mí me parece que esta medida llevada con
con control, con estudio detallado de las circunstancias, que el juez mercantil se responsabilice de que detrás de esta actuación no exista un margen de eludir el cumplimiento de obligaciones de seguridad social, pues está dentro de las interpretaciones que el legislador ha querido hacer y se ha pronunciado por esta. Yo creo que eso es lo que se debe salvaguardar. Por poner un ejemplo quizás extremo de la situación a la que nos puede llevar el nuevo texto refundido. Y es que, lo comentaba el otro día, me tocó llevar el juicio de Liberó, 741 trabajadores, de los cuales probablemente se determine, al igual que Globo, que existe relación laboral. Y esto va a generar pues, actas de liquidación de un importe elevado por este periodo de relación laboral no cotizada. Bien, si ahora esta empresa se declarara en concurso y además pidiera una liquidación anticipada y fuera directamente a liquidación, se podría vender y no asumir la deuda que se ha generado porque esos trabajadores no son subrogados por el que adquiere esta nueva esta unidad productiva, esta venta. Hombre, es una situación extrema, pero yo creo que esto debería ser tutelado, porque esa vía para eludir el cumplimiento de las obligaciones de seguridad social no debe ser, o sea, en aras a la continuidad de la empresa no debe prevalecer ese impago de crédito público, el cual tiene una finalidad de salvaguardar un sistema que es en beneficio de sistema de pensiones y de protección social. Por eso, yo quizás me he ido mucho por las ramas, pero saber cuál es el motivo, hombre, el que se anticipaba, creo que es facilitar la venta, pero en esa facilidad para la venta y la continuidad empresarial, que me parece meritoria o me parece saludable, creo que hay que salvaguardar también que no constituya un medio para el impago o el incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad social, porque detrás de ese impago pues es una situación difícil para las finanzas del sistema de la seguridad social. Pero bueno, esa es mi interpretación un poco a bote pronto. Vale, muchísimas gracias, Juan Manuel. Yo creo que hemos dado respuesta a la pregunta. La segunda de las preguntas que hemos seleccionado también va en relación a tu exposición. Una de las soluciones que has comentado era que en esta subrogación estuviese solo contenida por una subrogación parcial exclusivamente de los trabajadores subrogados, ¿no? De los trabajadores subrogados en esa venta de la unidad productiva. Entonces, la pregunta es si no perjudicaría este planteamiento el mantenimiento de los contratos laborales con el objetivo de, intentar adelgazar esos créditos y deuda con la seguridad social. Sí, de hecho, lamentablemente tengo alguna referencia directa de situaciones en las que esto se ha producido. Es decir, esta situación, la empresa se adelgaza estos contratos previa a la declaración del concurso o durante el concurso y solo en la venta de la unidad productiva se compra con la subrogación de determinados trabajadores. La experiencia que me comentaban es que, lamentablemente, a aquellos trabajadores a los que no han sido subrogados les sorprende el hecho de que esta empresa que ha comprado esté contratando nuevos trabajadores para el trabajo que ellos venían realizando. Me decían como un poco alarmados, es decir, la empresa que ha comprado solo se ha subrogado en un determinado número de trabajadores. A mí conmigo no se ha subrogado, pero conozco y me informan de que la empresa que ha comprado ahora está contratando trabajadores para hacer el trabajo que yo venía realizando. Por eso, que esa situación es la que, sin querer poner en duda ni cuestionar la finalidad positiva de la venta, es la que creo que se debe salvaguardar o por lo menos tutelar, porque supone en el fondo un perjuicio justamente para aquellos trabajadores que también han tenido que sufrir la situación de insolvencia de la empresa. Entonces, me parece que no sería justo y que quizás este hecho puede obligar a que por parte del juez mercantil se supervise de una manera más detallada junto con los representantes de los trabajadores esta situación. Porque esto
lamentablemente puede darse. El hecho de que esa responsabilidad solo alcance a los trabajadores subrogados, yo voy a limitar el número de trabajadores a los cuales me subrogo y con esto asumo menos pasivo de la deuda, con un perjuicio para aquellos trabajadores que estaban antes y cuyo trabajo sigue siendo necesario, pero ahora lo van a realizar otros trabajadores que son objeto de nueva contratación. Y esto, con una cuestión, además, apuntando y haciendo hincapié en lo que tú dices, que normalmente los trabajadores extintos son los que tenían una mayor antigüedad. De tal forma que la empresa entrante se queda con aquellos que tienen una menor antigüedad, que contratando otros nuevos, sin antigüedad, consigue una plantilla rejuvenecida con, en el futuro, unas hipotéticas indemnizaciones muy bajas que pagar. Es decir, se utiliza en este caso el expediente de regulación dentro del ámbito concursal para despedir a aquellos trabajadores que tienen una antigüedad más abultada, precisamente en el sentido que tú dices, ¿no? Para reducir los compromisos de la empresa y comprarla más liviana. Somos un poco críticos con esta situación, hay que reconocerlo. Sí, bueno, es que es una solución y un escenario delicado, la verdad, pero bueno, muchísimas gracias por aportar esta respuesta tan completa. Y nada, la siguiente pregunta iría relacionada con la exposición de Abraham y es si podría incurrir el administrador concursal en responsabilidad al no cumplir con lo dispuesto por el 245.1 del texto refundido de la ley concursal, autorizando con preferencia el pago de créditos, el pago de otros créditos que no sean salariales. Y como hemos visto, habría esa preferencia legal del pago de créditos salariales. Estoy convencido de ello. Estoy convencido de ello porque, a ver, con anterioridad, con la antigua ley concursal, bueno, la cosa no estaba del todo clara, pero es que ahora lo dice muy claro el 245.1. Usted tiene que pagar dentro de los créditos masa, primero el crédito salarial y después el 245.2 te dice el resto de créditos. Yo creo que un mandato del legislador más claro, bien a la empresa, bien a la administración concursal, dependiendo del régimen de intervención, yo creo que no puede ser más claro. De tal forma que, ojo, si se incumplen este tipo de cuestiones. El otro día se me hacía una consulta al respecto, que a mí me parece también muy, muy interesante, ¿no? En esta situación, en este escenario que estamos comentando. Me decían, oye, mira, que es que en la nave donde se está desarrollando la actividad es conveniente poner unas cámaras de seguridad porque nos entran constantemente a robar. Entonces, claro, yo me veo en la obligación de proteger ese activo. Y si no tengo estas cámaras de seguridad, difícilmente lo puedo proteger. Entonces me encuentro en la disyuntiva de ¿qué hago? Porque me estoy quedando sin dinero. Poner unas cámaras incumpliendo el 245.1 o no pongo las cámaras y permito que desaparezca el activo. Porque sea lo que sea, voy a incurrir en responsabilidad. En lo primero, por no proteger el activo. Y en lo segundo, porque me estoy saltando el orden de pagos. ¿Qué hago? Hombre, ante situaciones de esas necesidad parece claro que, en fin, que lo primero es proteger el activo de la compañía para que en su caso pueda ser. Vale, muchísimas gracias, Abraham. La última de las preguntas que vamos a plantear, bueno, es más que una pregunta, una reflexión que hacen algunos de los espectadores sobre, bueno, con esta clarificación sobre la sucesión de los créditos de la Seguridad Social, se entiende que con este nuevo marco legislativo la jurisprudencia debería cambiar y adaptarse y, por lo tanto, reducir la conflictividad e instaurar algo de seguridad jurídica. No sé si compartís esta reflexión o creéis que bueno, aún así, como comentaba Juan Manuel en su exposición, seguirán produciéndose resoluciones contradictorias. Bueno, yo creo que es la esperanza del legislador el intentar pacificar la cuestión y generar seguridad jurídica en una operación que tiene tanta trascendencia como es la compra de una unidad productiva. Yo creo que en ese sentido se aporta claridad y, por tanto, seguridad. Estaremos un poco pendientes de la valoración que se puede hacer respecto a algunos aspectos. Sin ir más lejos, igual que ese cuestionado nos afecta, pero no lo hemos tratado hoy,
el beneficio de exoneración del pasivo insatisfecho en la interpretación del artículo 491, que puede ser una ultra vires por parte del legislador, porque había una sentencia del Tribunal Supremo de julio de 2019 que entendía que debían incorporarse en el plan de pagos también los créditos públicos y de alimentos y por lo tanto exonerarlos conjuntamente. Si por esa vía se va a cuestionar la defensa de un crédito, también podría dar lugar a que por extensión se pensara que esa interpretación reduciendo la subrogación a los contratos, la derivación de responsabilidad a los contratos subrogados también puede ser una extralimitación, porque en base a la jurisprudencia del social y sobre todo algunos pronunciamientos, las deudas de seguridad social se comprenden en su totalidad. Entonces, yo creo que estaremos en un momento actual de cierta incertidumbre hasta que se estabilicen estos criterios, pero en un sentido o defendemos en su totalidad el texto refundido de la ley concursal y la interpretación que el legislador ha dado a las cuestiones que reguladas en la antigua ley concursal habían generado dudas de interpretación, y aquí me gustaría hacer un matiz. Conozco el criterio que ya se ha pronunciado por parte de algunos jueces que dicen que sobre algunos temas ya el juez se había pronunciado y el Tribunal Supremo había fijado jurisprudencia. Yo creo que el legislador lo que hace en esta capacidad que le permite en un texto refundido es armonizar los criterios interpretativos no que han realizado los jueces, sino de la propia ley, que considera que esos criterios interpretativos no se han realizado con la finalidad y espíritu con la que se hizo la ley y por lo tanto busca clarificarlos. Yo creo que el texto refundido no clarifica el criterio interpretativo de los jueces, clarifica el criterio interpretativo de una ley que, a la vista de la interpretación que han dado los jueces, considera que no se ajusta al sentido y finalidad con la que se dictó. Por lo tanto, me preocupa el hecho de que le demos al texto refundido lecturas interesadas en uno u otro sentido. Y a mí me parece que si se va a cuestionar el contenido del texto refundido de la ley concursal por esta limitación, entonces habrá que valorarlo en su conjunto y quizás entonces cuestionemos si esa interpretación del artículo 224.1.3 es un exceso porque no corresponde ni con el contenido ni con la finalidad de defensa del crédito público. Entonces, por ahí yo sería partidario, bueno, es una opinión personal, creo que el legislador ahora con el texto refundido ha configurado un escenario y ese escenario lo configura a todos los efectos, no parcialmente. Y si se acepta en su totalidad, pues creo que va a generar seguridad jurídica para todos. Si se cuestiona nuevamente en su totalidad y esto va a provocar también nuevas situaciones de incertidumbre y de desconcierto a la hora de realizar determinadas operaciones. Esa es una opinión muy personal, la dejo claro, pero que visto lo que es algunas situaciones que estamos viendo, algunas interpretaciones que ahora se están dictando, pues permitiría empezar a cuestionar el contenido de todo el texto refundido. Y yo estoy completamente de acuerdo con Juan Manuel. A mí el texto refundido me encanta. Es decir, yo creo que es una ley muy estructurada, muy organizada. Es verdad que estamos acostumbrados a manejar otros artículos y tal, pues nos tenemos que acostumbrar a manejar otros, pero la concepción tiene que ser holística. Lo que no puedo hacer es espigar en la ley. ¿Qué ocurre? Que porque no me guste lo que ahora dispone el 221 sobre transmisión de la productiva, ya no, ultravires. Bueno, ahora ya como no me gusta cuál es el pronunciamiento que hace el Tribunal Supremo al respecto del BEPI, pues, ultravires. Claro, es que si tenemos una nueva norma es porque el legislador considera que era necesario armonizar, cambiar, regular, y la jurisprudencia que teníamos hasta ahora era en relación con otra norma, con otra ley diferente. Es decir, lo que no podemos hacer ahora es remontarnos a jurisprudencia anclada en el siglo XIX, estoy exagerando, estoy llevando el argumento al absurdo, porque si no, no estamos pensando en una norma del siglo XXI. Por lo tanto, recojo las palabras y la sensación de Juan Manuel. Yo creo que se va a discutir mucho este texto refundido en relación
con las cuestiones que por lo que sea a uno no le gustan o porque va en contra de sus criterios jurídicos, so pena, so pretexto de la existencia de un ultravires. Pero la concepción tiene que ser holística, o lo tomo o lo dejo. No es pegar en la ley, que eso, por cierto, yo lo he dicho el Tribunal Constitucional, que las interpretaciones tienen que ser en su totalidad, en su globalidad, porque es que si no, sería como una especie de forum shopping donde yo puedo elegir la norma que quiero que se aplique, si el texto refundido o la antigua ley concursal, y por qué no las partidas de los reyes católicos, ¿no? Vamos a intentar mantener un criterio conceptual unitario precisamente para lo que nos decía la persona que nos estaba preguntando, ¿no? Seguridad jurídica, pues eso es el desideratum, pero la seguridad jurídica la da la interpretación de la norma que hoy tenemos, no residenciar esa interpretación en una jurisprudencia pasada. Totalmente de acuerdo. La verdad es que me ha gustado mucho esa explicación. La voy a grabar para trasladarla. Me sonrojas y más. De una manera muy acertada y la comparto plenamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Creo que bueno, hemos dado respuestas a la selección de esas preguntas. Y bueno, precisamente aprovechando tu comentario sobre la grabación de este último apunte de Abraham, quería comentar a los espectadores que serán grabadas las jornadas, tanto la de hoy como la de mañana, y también tendréis un comentario disponible en la página de ULEX comentando bueno, las jornadas y las sentencias y resoluciones a las que se ha hecho mención, por si fuera de vuestro interés la consulta en futuras ocasiones. Y bueno, nada, agradeceros a los dos vuestra disposición de nuevo. Hasta aquí llega la primera parte de la jornada de hoy y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos y a los asistentes por escuchar atentamente. Muchas gracias. La verdad es que ha sido un honor y un placer. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Noelia, por todo el apoyo y el soporte que nos habéis dado y es realmente un placer compartir esta sesión con una persona tan ilustre como Juan Manuel. Gracias. Muchísimas gracias. A mí, el placer ha sido mutuo. Muchas gracias, Abraham. Hasta la próxima. Gracias. Desde el cariño que nos tenemos.